Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy 12 de octubre del 2020, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, que yo el hombre haga silencio para que sea usted quien hable de acuerdo a la necesidad del pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El tema de esta semana lleva por título Obediencia y Honra. Allí donde usted está, repita conmigo y diga obediencia y honra. Yo estaba buscando lo que significa obediencia y resulta que obediencia dice que es la acción de acatar la voluntad, norma o regla que establece una autoridad. Acción de acatar la voluntad, norma o regla que establece una autoridad. Eso es obediencia. En otras palabras es me sujeto a lo que establece mi autoridad. Mientras que honra dice que es una prueba pública de reconocimiento, respeto, admiración y estima hacia alguien. Eso quiere decir que cuando yo honro, yo tengo que reconocer públicamente a esa persona. Yo tengo que respetar y mostrar la admiración que tengo como tal. El tema de hoy, como les dije, es obediencia y honra, y hay algo curioso, que muchas veces yo puedo obedecer sin honrar y muchas veces yo puedo honrar sin obedecer, y esas cosas deben ir de la mano. Yo quiero que usted vaya rapidito a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos vamos al inicio de la palabra del Señor y miremos lo que dice la Biblia. Génesis 2, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí estaba dada una orden. ¿Por parte de quién? De una autoridad, de la autoridad de las autoridades, nuestro Jehová Dios de los ejércitos. La autoridad de Dios estaba impuesta sobre el hombre como criatura, quien tenía la capacidad, el hombre tenía la capacidad de razonar y la libertad de escoger. Muchas veces yo escucho personas que dicen, y cuando niño yo alguna vez creo que se lo preguntaba a mis padres: ¿por qué Dios puso en el huerto de Edén ese árbol si Dios, que lo sabe todo, sabía que Adán iba a pecar? ¿Se ha hecho alguna vez usted esa pregunta? Mi amado hermano, porque yo quiero que usted tenga claro, la obediencia no es obediencia si no tengo la oportunidad de desobedecer. Yo no puedo decir yo soy obediente si nunca tuve la oportunidad de desobedecer. Entonces Dios tenía que darle al hombre la oportunidad de mostrar, con la capacidad que él tenía de decidir y de razonar, tenía la oportunidad de mostrar que él era obediente. Pero Adán, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice la Biblia? Rapidito, mire allí en el capítulo 3, vámonos al capítulo 3, versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Les dije hace un momento que mientras que la obediencia es acatar una orden, ¿verdad?, es someterme a una regla, la honra es un reconocimiento público. Esta era la oportunidad que Adán tenía de mostrarle a su mujer públicamente que él amaba y obedecía a Dios. Pero Adán lo que hizo fue ceder. Entonces Adán desobedeció y deshonró. Pero yo quiero decirle que Dios automáticamente en Génesis 3:15, el hombre cae, Dios establece un plan, ¿verdad? Y el plan que él establece es mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y podamos ser salvos. Pero ¿usted cree que Jesús no tuvo la oportunidad también de desobedecer? Si Jesús no tenía la oportunidad de desobedecer, Jesús no podía decir que era obediente. Entonces yo quiero que rapidito usted vaya por favor allí en su Biblia al libro de Marcos capítulo 14. Este texto estremece mi corazón cuando yo veo lo que Jesús expresa en este texto. Marcos 14, 34 al 36. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: y le dijo, mi alma, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Esta era la oportunidad que Jesús tenía para desobedecer. Dice que él se sentía, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sabe usted por qué es que Jesús se sentía tan triste? Yo conversaba con un joven de la iglesia. Yo le decía: ¿por qué tú crees que Jesús se sentía tan triste? Y le decía al Señor: pasa de mí esta copa. Y lo que habitualmente nosotros creemos es que Jesús no quería pasar ese sacrificio porque sabía lo horrible que sería morir desnudo, con su piel rasgada, con su rostro, como usted sabe que quedó. Dice que no quedó atractivo en él, ¿verdad? Pero no era eso a lo que Jesús temía. A lo que Jesús temía, la hora, la copa a la que él se refiere, de la que quería pasar, es que él tenía clarísimo que sobre él vendría todo el pecado y que lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. El libro de Romanos capítulo 8 dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Pero resulta que el pecado es lo que causa esa división entre Dios y nosotros. Y él sabía que iba a estar dividido de Dios, separado de Dios. Su mente, él no podía coincidir en la eternidad por primera vez estar separado de su Abba, estar separado de su Padre. Él dice: el Padre y yo uno somos, así deberíamos ser usted y yo con Cristo. Esa era la desesperación que él sentía. Sin embargo, a pesar de que él sabía lo triste que le tocaba vivir, él le dijo que se haga como tú quieras. Y por eso vemos después a un Jesús que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa era su tristeza más grande. Es que su padre se alejó de él por todo el pecado y la inmundicia que había caído sobre él. Amén. Entonces, Jesucristo no hubiera podido decir que él era obediente si él no tenía la oportunidad de desobedecer, pero él tuvo la oportunidad de desobedecer. Adán fue probado con una ley que era la ley de Dios, que eso no podía hacer, pero no obedeció. Pero Jesucristo fue probado, pero obedeció, porque Él es la muestra de la obediencia para cada uno de nosotros. Pero yo les hago una pregunta a ustedes: ¿a quién debemos obedecer? Vamos rapidito a ver a quién es que debemos obedecer. Nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades? En primer lugar, las autoridades civiles. Hablamos de presidentes, hablamos de alcaldes, hablamos de los policías, hablamos de los comisarios, son autoridades. Hablamos también de autoridad el pastor, hablamos de autoridad mi líder de casa de paz, hablamos de autoridad mi padre. A veces hay jóvenes que son muy obedientes con el pastor, pero muy desobedientes con los padres, y eso no tiene lógica. Tenemos que ser obedientes con todo. Yo creo que rapidito te vaya a Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Yo no sé, pero el tiempo pasa muy rápido, y cuando se habla de la palabra de Dios, no place parar, ¿verdad? Place seguir hablando y escuchando y compartiendo lo hermoso que es. Romanos 13, del 1 al 3 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y el 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades han sido puestas y establecidas para poner un orden. Imagínate que tu hijo tiene 15 años y dice: yo quiero entrar a mi amiga aquí y pasar con ella y todo. Si tú eres autoridad, tú le vas a decir: no puede tu amiga quedarse durmiendo acá, peor en tu dormitorio. Yo soy autoridad, yo establezco un orden. Eso es incorrecto, eso no se hace así. Entonces Dios estableció la autoridad para que haya orden en todo. Pero lo curioso aquí es que dice que yo tengo que someterme, pero no me dice que me someta a quien me cae bien o a quien está haciendo lo que es correcto, sino que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Y dice que si yo me resisto a esa autoridad, me estoy resistiendo a lo que Dios estableció. El presidente Lenín Moreno, presidente del Ecuador, hará muchas cosas incorrectas, pero usted y yo no nos tenemos que resistir. Usted y yo tenemos que someternos y orar por él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. De pronto mi pastor se puede equivocar en muchas cosas, pero lo que yo tengo que hacer es obedecer, sujetarme sabiendo que él le va a rendir cuentas a Dios. De pronto nuestros padres también se equivocan porque son humanos, pero yo lo que tengo que hacer es sujetarme y obedecer. Hay un gran problema en las personas de hoy en día, y el problema, mis amados hermanos, es que a las personas no les gusta someterse, sino que nos rebelamos ante la autoridad. Y mire lo que dice acerca de la rebelión. El libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, nos dice la palabra del Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Resulta que la rebelión es igual que yo me meta en el ocultismo. A veces decimos, ay, es que mira que ahí tenemos que orar, tenemos que ungir y todo, porque me contaron que el vecino de al frente es brujo. Pero estoy orando por el vecino de al frente que es brujo y no me estoy dando cuenta que tengo que orar primeramente por mí, porque aquí me dice la palabra de Dios que es igual. Si yo me rebelo a la autoridad, si yo no me sujeto a la autoridad, no, es que a mí no me cae bien la persona que el pastor ha puesto al frente de escuela dominical, de jóvenes. No es ser líder que el pastor ha puesto de jóvenes, habla mucho, no estoy de acuerdo. Toda autoridad, dice la Biblia, ha sido establecida por Dios. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es sujetarnos. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que les cuesta tanto sujetarse y viven quejándose del jefe, del papá, del pastor, del esposo, de todo se quejan. Y el problema realmente no es la gente, el problema es la rebeldía que ellos llevan dentro. Y dicen, no, es que en ese trabajo otra cosa, pero qué curioso para mí que te pase lo mismo en 4 trabajos. Que te pase en uno, bueno, pero que todo en los 4 trabajos me cuentas que te pasa lo mismo. El problema no es el trabajo, el problema no son tus compañeros, el problema no es el jefe, el problema es la rebeldía y la falta de sujeción que muchas veces nosotros llevamos dentro. Personas que cambian de matrimonio, no es que este matrimonio no me funcionó, y se van a otro matrimonio y tampoco le funcionó, y se va a otro y tampoco le funcionó. No te va a funcionar ninguno, porque el problema no es la persona con la que te casas, el problema eres tú. Personas que nos pasamos, esta iglesia no me gustó, esta iglesia no me gustó, y nos pasamos brincando de iglesia en iglesia, y el problema no es la iglesia, el problema soy yo, que me cuesta tanto sujetarme, y se lo hablo con autoridad, porque cuando usted está enseñado a estar al frente, a veces le cuesta someterse. Pero yo tengo que entender que yo soy autoridad acá, pero toda autoridad tiene otra autoridad. Yo quiero que eso usted tenga claro. Todos los seres humanos tenemos a alguien a quien sujetar. Y así como yo como pastor, de pronto le digo a usted, sujétese a lo que yo le digo, yo tengo que sujetarme a lo que me dicen a mí mis autoridades. Me agrade o no me agrade, me tengo que sujetar. Y tengo, aquí ven, y ya con esto termino. Yo como le dije que era el tema de hoy, obediencia y honra. Y tengo que obedecerles y honrarlos. Porque yo puedo decir, sí, yo voy a obedecer todo lo que me dice la Asociación de Iglesias Evangélicas del Ecuador, porque yo pertenezco a la Asociación de Iglesias Evangélicas del Ecuador, pero yo hablo mal del pastor. Yo digo, no, pero es que el pastor, presidente, es una cosa impresionante, nada hace bien. Si él fuera como yo, no lo estoy honrando. Honrar es reconocer públicamente que esa persona Dios la ha puesto. Es dar, es sembrar en esa persona. Yo hablaba con los hermanos de intercesión. La persona que está al frente en cada grupo de intercesión, yo tengo que honrarla. Yo tengo que reconocer que es la persona que a Dios le plació poner al frente. ¿Cómo Dios va a escuchar mi oración si yo no honro a mi autoridad? ¿Cómo Dios va a escuchar mi oración si yo no obedezco a mi autoridad? Yo tengo que aprender a obedecer. Y yo termino solo para que usted vea que no es lo mismo obedecer que honrar. Hay una división que está en el libro de Efesios, y con eso terminamos, hermanos, ya no hablo más. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, miren lo que dice. Efesios 6, versículos 1 y 2, dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Eso quiere decir que obediencia y honra no es lo mismo, están por separado, y que yo puedo estar obedeciendo pero no estar honrando, pero también puedo estar honrando y no obedeciendo, porque de pronto yo digo, no, es que él es mi pastor, yo le voy a dar, como yo sé que este mes es el mes del pastor, yo le voy a dar una noche en el Hotel Poseidón,
Y ese es mi regalo porque yo honro a mi pastor. Pero nunca obedezco cuando el pastor me dice, hermano, yo quiero que usted haga esto, quiero que haga, no obedezco. Yo honro a mi papá, porque hoy es el día del padre, yo le voy a dar de regalo unas mancuernas con una buena corbata y un buen Rolex. Voy a darle regalo a mi papá, porque lo honro, pero no lo obedezco. O puede haber lo contrario, yo obedezco, pero nunca lo honro. El Señor estableció desde el principio que debemos de sujetarnos a la autoridad, que debemos obedecer, pero también debemos honrar. ¿Y sabes qué? Le tengo un secreto. Mire que aquí está en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso quiere decir que cuando yo obedezco y honro, que es mi parte que debo cumplir, así como en el principio Dios le dijo a Adán, mira, allí está todo, pero lo único que no debes hacer es esto. Dios se compromete a que todo me vaya bien. Mi parte es obedecer y honrar a mis autoridades, y la parte de Dios es bendecirme para que todo me vaya bien y yo sea de larga vida. Mis amados hermanos, los amo en el Señor, pero si usted quiere tener autoridad, debe aprender a obedecer y a honrar. Debe aprender a sujetarse a las autoridades, porque el reino de las tinieblas sabe cuando yo soy un rebelde sin causa. Cuando yo soy alguien que no obedezco y yo voy a orar y yo me imagino haciéndome muecas a los demonios diciendo, ¿qué vienes tú aquí a orar? Si tú no te sujetas ni a tu esposo, si tú no te sujetas al pastor, si tú no te sujetas a tu papá, tú no te sujetas a tu mamá, tú no te sujetas a tu jefe, tú no te sujetas a nadie. ¿Cómo vas a venir aquí a orar? No tengo autoridad. Pero cuando los demonios y los principados saben que yo soy un hombre que aunque me cuesta, así como le costó a Jesús, saber que tenía que renunciar al estar con su Abba junto, pero él renunció porque él tenía que mostrar que era obediente y que honraba públicamente, porque yo quiero que usted sepa algo. El libro de Marcos, capítulo 15, versículo del 1 al 5, dice que aunque todos me llaman, ya yo no lo voy a buscar, pero yo sé que ahí le va a salir la cita, Marcos 15, del 1 al 5. Allí dice que Jesús no profirió palabra delante de Pilato. ¿Sabe lo que muestra? Él honró a su padre públicamente, porque cuando él podía defenderse y decir lo contrario, él hizo silencio. Aprendamos a obedecer, aprendamos a honrar, y el Señor nos bendecirá en gran manera. Los amo mucho en el Señor y que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga.